queremos preguntarle a Ricardo Burgos, decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú, que está aquí con nosotros en cabina, si cree en las palabras del presidente Castillo. ¿Cómo está, señor Burgos? Mabel, Omar, buenos días. Bueno, quisiera poner más bien la situación en contexto. Esta es la tercera vez que el presidente de la República pide disculpas a la prensa. Y no porque la prensa requiera unas disculpas, porque lo importante en todo caso es el propósito de enmienda que debe tener una gestión, un gobierno en torno a una situación. Ustedes recordarán que en agosto del año pasado la seguridad presidencial levantó en peso a una reportera. Así es. En esa ocasión el presidente pidió disculpas por la acción de su guardia de seguridad, aun cuando el presidente miró la situación. En una segunda oportunidad el presidente dijo que la prensa era un chiste. Esto fue en marzo de este año. Y luego pidió las disculpas del caso. Y esta es la tercera ocasión en la que también ocurre. En el interín también el presidente pidió disculpas a los trabajadores. Recordarán ustedes que hubo una paralización y el presidente denunció que los trabajadores estaban vendidos y comprados. Entonces también pidió las disculpas porque dijo que se habían sacado sus frases de contexto. Pero más allá de las disculpas, que es importante que el presidente las dé, y naturalmente el gremio, el Colegio de Periodistas, siente que esta es una acción totalmente lícita, a despecho, por ejemplo, del primer ministro, que siente que pedir disculpas es un asunto de humillación, lo cual no es correcto. Pedir disculpas simplemente es admitir que algo está mal, que algo no marcha bien. Si le creemos o no al presidente, bueno, el presidente habla casi incondicional, como tú dices, ¿no? Si se habría producido esta cosa, ¿no? Pero lo importante es ver más allá de esto qué es lo que va a pasar en adelante. Porque de lo que se interesa es de la libertad de expresión. Y nosotros sentimos que la libertad de expresión en estos momentos está en un riesgo en el país. El Colegio de Periodistas ha detectado en lo que va de la gestión del jefe del Estado más de 85 afectaciones a la libertad de expresión. Y en la última, esta de aislar a los periodistas nacionales de la prensa internacional e impedir el ingreso a esta conferencia, para nosotros marca un funesto precedente en cuanto al ejercicio de esta libertad fundamental. Además, con la mentira como herramienta, ¿no? Como moneda de cambio también por parte del Ejecutivo, una mentira al momento de decir que la prensa extranjera había solicitado que esta conferencia sea exclusiva, tanto así que se quedaron indignados los representantes de los diferentes medios internacionales que enviaron un comunicado diciendo que lo que había dicho el primer ministro era falso. Sí, en este caso, particularmente yo también soy corresponsal de prensa extranjera y por lo tanto a nosotros nos convocaron a una conferencia de prensa al mediodía, pero ya antes nosotros habíamos escuchado al ministro Sánchez anunciar que a las 6 de la tarde habría una conferencia de prensa y entendimos que era una conferencia de prensa en la que el gobierno tenía que fijar su postura porque todo ese día había estado lleno de allanamientos y detenciones. Y naturalmente el equilibrio informativo te dice que hay que tener también la versión del jefe del Estado. Pero eso no fue así y naturalmente esa fue una situación que, digamos, dinamitó este tema y es por eso que el Consejo de la Prensa peruana, en fin, todos los gremios expresaron su punto de vista de rechazo a esta situación, como también lo hizo el Colegio de Periodistas. Y además de eso, ¿no? de las actitudes hostiles del presidente y de miembros del gabinete, como el propio premier hacia la prensa, están actos muy concretos, como lo que hemos discutido hace algunos meses, la presentación de proyectos de ley que de alguna manera buscan penalizar, buscan limitar el acceso a la información reservada justamente para todos estos casos de investigaciones de corrupción sobre no solo el presidente, sino en general sobre cualquier gobernante o autoridad en el país. Claro, porque tú recordarás que si hablamos entonces de ese tipo de iniciativas legislativas o de proyectos de ley, el Partido Perú Libre, cuando era afín al gobierno, presentó un proyecto de ley para regular los contenidos de los medios de comunicación. Así es. Esa fue la primera clarinada de alerta. Y la segunda fue este proyecto de ley en la que se intenta penar a los operadores judiciales con sentencias expresas de prisión, y eso también naturalmente no prosperó, pero marca el derrotero de lo que hace el gobierno y de lo que dice. Entonces lo que nosotros necesitamos es que el gobierno realmente muestre un respeto irrestricto por la libertad de expresión. Libertad de expresión que también el gobierno debería garantizar, no solamente en el sentido de pedir unas disculpas al paso, sino también, por ejemplo, debería evitarse estas plataformas, estas portátiles hostiles que cada vez que van los reporteros pareciera que tienen un financiamiento para simplemente llegar ahí, vejar y humillar a los periodistas. O lo que ocurrió también en este allanamiento a la casa
de la hermana del presidente, cuando también una portátil del gobierno va con cartulinas, plumones, prensa vendida, prensa satanizando, estigmatizando y tratando de deslegitimar el trabajo de la prensa. Entonces, si uno quiere realmente respetar la libertad de expresión, el gobierno debería dar una señal en el sentido de no avalar ni financiar ese tipo de actividades. Totalmente de acuerdo, pero creo que sí habría que también subrayar que hay una oposición también que también tiene sus portátiles, ¿no? También este grupo contrario, ese grupo político al presidente Castillo también tiene su portátil y también agrede a la prensa, lo que quiere decir que estos discursos radicales, populistas, ¿no? Asusadores, tienen a la prensa en medio y vienen los ataques que son verbales en principio, pero también se vuelven físicos. Sí, bueno, y en efecto, no solo es el gobierno el que pone en riesgo la libertad de expresión. Si bien es el actor principal, no es únicamente el gobierno. Entonces tenemos ahí estas portátiles, la pestilencia, la resistencia, y además también tenemos el aparato judicial. Hoy en Lima, solo en Lima, hay 13 periodistas que están querellados por el tema de defender sus ideas, por el tema de buscar la verdad, por hacer periodismo de investigación o solamente por juntar sus firmas en comunicados de protesta ante determinados hechos de la coyuntura. Entonces el Colegio de Periodistas pide no solamente al gobierno, pide al Congreso, pide a la sociedad que se respete también la libertad de expresión de manera conjunta. Muchísimas gracias, señor Ricardo Burgos, decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú.